amor se oye. Durante estos días en los que hemos tenido que tomar ciertas decisiones, como son dejar de reunirnos para estar juntos, eso no evita de ninguna manera que podamos permanecer meditando en lo que la palabra del Señor dice y manteniendo esta comunión. Tal vez un poquito extraña para muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a esta clase de eventos, pero no me atrevería a decir tanto como que esto es una prueba para el futuro, pero sí es un momento en el que debemos evaluar nuestra relación con nuestros hermanos y comunión con los demás. Es un momento en el que seguramente vamos a extrañar estar juntos para adorar a Dios, pero también debemos decir, afortunadamente hoy tenemos estos medios de comunicación que nos ayudan para estar en contacto. Tal vez habrá alguien que piense que no es lo mismo escuchar al predicador en vivo o estando presente, pero lo que realmente cuenta es lo que la palabra del Señor dice, mucho más que la persona puesta frente a nosotros. Así que yo espero que esta reflexión, esta meditación en la palabra del Señor nos ayude durante todos estos días. Vamos a tratar de estar compartiendo durante los siguientes días más de una vez algunas de estas reflexiones. Y como lo hice la vez pasada, pues vamos a considerar una vez más un salmo que, como dije, son muy valiosos en tiempos en los que estamos sufriendo cualquier clase de crisis, de angustia, de problema en la vida. ¿Y quién mejor para hablarnos de lo que es una crisis, que para nosotros, por cierto, va a durar, esperamos, solamente 2 semanas? Es probable que se extienda algunos días más, esperamos que no, estamos orando para que eso no suceda y para que podamos salir adelante victoriosos, que Dios libre a todos los nuestros y a nuestra comunidad de este azote. Pero imagínese usted, si estamos un poco nerviosos y haciendo compras de pánico a algunas personas y batallando con cómo nos vamos a seguir comunicando y haciendo planes. Y estamos hablando solamente de que tendremos que dejar de tener nuestra acostumbrada comunión solo por 2 semanas en promedio. Esperamos que así sea. Pues imagínese la vida de Moisés y el pueblo de Israel. El salmo que vamos a leer en esta meditación es el Salmo 90, un salmo que justamente por su contenido, por sus expresiones, por su poesía, es uno de los más conocidos, igual que el 91 o el 23. Pero este Salmo 90 se supone, se atribuye, se piensa que fue escrito por Moisés. Y posiblemente Moisés, si es que es el autor, lo escribió los últimos días de su vida, ya cuando el pueblo de Israel estaba casi a punto de cruzar el Jordán. Posiblemente se habían acercado tanto que ya podían ver de lejos la tierra prometida, pero habían pasado 40 años en el desierto. Imagínese lo que sería si alguien nos dijera durante estos días, bueno, por los próximos 40 años no podrán tener un servicio público, tendrán que cerrar los templos, tendrán que evitar juntarse unos con otros, tendrán que hacer ciertas cosas, abandonar su comunidad de fe y ponerse en camino. Sería algo realmente difícil de aceptar. Si nos cuesta, como dije al principio, 2 semanas, ¿qué habría sido para una nación y para un líder como Moisés? Alguien que recibió de Dios una palabra, una orden cuando le dijo, ve y saca a mi pueblo, he oído su clamor.
alguien que dijo a Dios, yo no sé cómo voy a hacerlo, yo no soy capaz, no me van a creer. Cuando pregunten quién te envió, ¿qué les voy a responder? Y casi a todo Dios le dio respuesta a Moisés, le dio señales, le enseñó muchas cosas, y estoy seguro que los primeros meses en la vida Moisés estuvo sumamente emocionado con lo que estaba viviendo en su relación con Dios y lo que Dios estaba haciendo en medio de aquella comunidad, de aquel pueblo. Finalmente salieron de aquella esclavitud, y unos días, semanas después de aquellos extraordinarios y grandes triunfos, Dios en su enojo advierte, no van a entrar. 40 años en el desierto. Y bueno, para nosotros, como dije, son solo 2 semanas, ojalá que sea un tiempo corto. Y por eso, pues, ¿quién mejor que Moisés en su escrito para enseñarnos algo sobre estos tiempos en el que vamos a tener que ajustarnos a muchas cosas y tal vez tengamos que sufrir ciertas consecuencias? Voy a leer algunos versos del Salmo 90. Estoy en la nueva versión internacional, y estoy leyendo ahora solamente el verso 1 y 2 como base del resto de esta meditación, porque vamos a tratar de descubrir por lo menos 3 o 4 ideas básicas a lo largo de este escrito. Así que estos primeros 2 versos del Salmo 90 dicen: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Estos primeros 2 versos son los que ofrecen esta riqueza. Y es interesante porque si no hubiera leído antes este salmo y fuera la primera vez, esperaría que el resto de la lectura estuviera enfocada en lo que Dios es, en su grandeza, en su misericordia. Esperaría que el resto de esta lectura estuviera enfocada en este tipo de expresiones: desde antes que nacieran los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aunque el Salmo ciertamente exalta el carácter de Dios, la gracia de Dios, también es un salmo que habla bastante bien sobre la vulnerabilidad del hombre. No sé, hay días en los que me pongo a pensar, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible que no sé si llamarlo organismo, un virus? Dicen los que estudian este tipo de enfermedades que los virus ni están vivos ni están muertos, están activos nada más, pero no es tanto como un ser vivo. Pero ¿cómo es posible que uno de estos, un solo virus, sea capaz de introducirse en una célula humana tan pequeña y luego reproducirse, algo así como engañar la célula y reproducirse dentro de la célula? En el caso de este virus COVID-19, se ha llegado a decir que uno solo de estos dentro de una célula humana puede liberar hasta 10,000 o hasta 100,000 copias de él mismo, que luego que la célula humana muere, entonces van a ser liberadas estas copias y cada una de estas intentará infectar a otra célula y luego se volverá a reproducir. Así que imagine lo que eso significa dentro del cuerpo del hombre. Pero es interesante pensar cómo es posible que un agente tan pequeño, imprevisto a los ojos del hombre, no se puede ver, es imposible, se necesitan equipos especializados para poder verlo. ¿Cómo es posible que sea capaz de matar a una persona? ¿Cómo es posible que uno de estos virus tenga miles de millones de personas en el mundo entero, casi al borde de la quiebra económica? ¿Cómo es posible que uno de estos virus, que ni viven ni mueren, que solo están activos y que son tan pequeños, sean capaces de tener cientos de miles de personas
en casa, en cuarentena, sean capaces de hacer una crisis terrible en el mundo entero, en todos los hospitales del mundo. ¿Cómo es posible que un agente tan pequeño sea capaz de trastornar prácticamente todas las cosas que conocemos en la creación? No solo la economía, trastorna la vida moral, trastorna la vida espiritual. Las personas se deprimen por los que han muerto alrededor de su casa. Y bueno, hay tantas historias alrededor de esta enfermedad. Apenas un virus es capaz de trastornar el mundo entero. Dígame usted si no somos realmente vulnerables. Algunas veces creemos que somos fuertes, pero basta vivir esta clase de eventos para darse cuenta en qué momento el hombre puede ser destruido. Este salmo ofrece algunas de esas respuestas, ofrece algunas de esas realidades de por qué es que el hombre es tan vulnerable. Lo primero que encontramos en estos versículos, que son el 1 y el 2, tienen que ver en este contraste con lo que Dios es. Lo que Dios es. En esta primera parte, vuelvo a repetir, si es Moisés el autor, hay quien piensa que no y que es posterior a la cautividad, pero si es Moisés el autor, él está reflexionando en algo muy valioso en su experiencia. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Sabemos por la historia bíblica que una buena parte, si no es que todos los que habían salido de Egipto, no lograron entrar en la tierra prometida. Durante 40 años, no solamente estuvieron en el desierto, no solamente vieron la mano de Dios, no solamente recibieron los beneficios que Dios ofreció, que no se gastaron los zapatos, que no se gastó la ropa, que tuvieron comida todo el tiempo, jamás nunca supieron lo que era tener hambre, no supieron lo que era sufrir de deshidratación, de calor extremo. En esas condiciones, porque según la historia bíblica, Dios tuvo cuidado de ellos. Pero hay algo que no pudieron evitar, y fue avanzar durante 40 años y ver a los suyos ir muriendo a lo largo de esos 40 años. Debió haber sido extraordinario ver cómo es que la comida aparecía de la nada. Debió haber sido extraordinario cómo es que Dios los cuidó del sol, cómo es que fueron alumbrados por la noche. Todo eso tuvo que haber sido una experiencia maravillosa, más sabiendo que estaban dependiendo de Dios. Pero algunas veces todas esas experiencias parecen no servir de mucho cuando alrededor nuestro están muriendo nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, aquellos que amamos. Y esta experiencia la tuvieron por 40 años, 40 años de su vida. No solamente fue comer, no solamente fue ser alimentados por Dios, pero además fue ir por 40 años llorando la muerte de los suyos. Y tal vez en ese momento de angustia, y vuelvo otra vez a decir, en los últimos días en los que Moisés está a punto de morir tal vez, es que reflexiona y empieza a decir: tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. No solamente las generaciones de los que salieron de Egipto, no solamente de las generaciones de los que murieron en el desierto, no solo de las generaciones que están ahora naciendo y creciendo durante este periodo en el desierto, y que dentro de 40 años, algunos, los primeros que nazcan, van a ser hombres y mujeres casados, con hijos, de todas las edades. Pero dice Moisés: tú has sido nuestro refugio, no solamente de nosotros, no solo de esta generación. Tú has sido el refugio de todas las generaciones. De antes que tú llamaras a Abraham, tú fuiste el refugio de nuestros primeros padres. Tú fuiste el refugio de Adán, de Eva, de sus hijos, de Noé, de sus hijos, de Isaac, de Jacob, de todos los que fueron antes de nosotros. Pero no solamente eres el refugio de todos los que fueron antes de nosotros. Dice: tú eres el refugio de todos los que serán después de nosotros. Dice Moisés en este pasaje: antes
que fueran los montes y que crearas la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Desde el pasado hasta el futuro, tú eres Dios. Y es asombrosa esta reflexión de Moisés. Dice además, eres el refugio nuestro desde antes de que crearas todas las cosas. Tú ya eras nuestro refugio. Así que en esta primera parte, hablando de esta vulnerabilidad del hombre, Moisés está dejando bien sentada la idea de quién es Dios para luego hablar de quién realmente es el hombre. Enseguida podemos leer quién yo soy, quién es usted, quién soy yo. Es un poco, creo, la reflexión de Moisés mismo, diciendo quién soy yo. Dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los mortales, son como un sueño. Mire usted cómo es que Moisés presenta ahora la vulnerabilidad del hombre. Moisés dice, para ti, 1000 años son como una de las vigilias de la noche que ya pasó. Y se sabe que una vigilia en el Antiguo Testamento, así es como se medía la noche, una vigilia consistía por lo menos en 4 horas. Y lo que Moisés está diciendo es que lo que para mí son 4 horas, midiéndolo en horas, para Dios sería algo así como un equivalente a 8.760.000 horas. 8.760.000 horas, 1000 años. Nunca las voy a ver juntas. Así que lo que Dios es en comparación a lo que yo soy, apenas 4 horas de mi vida, y que son para trabajar o descansar, parecen ni siquiera haber pasado en el tiempo de Dios. Eso revela en mucho lo que somos nosotros con relación al tiempo. Vuelves al hombre al polvo. Sin duda alguna, este es un recordatorio de la sentencia que Dios le dio al hombre después que éste pecó. La otra cosa que encontramos en el pasaje tiene que ver no solamente con lo que yo soy, bueno, que por cierto, otra de las cosas con las que nos compara es como entre las que aparecen ahí por lo menos 4, y esta es muy significativa también, es como un sueño. Dice que nuestros días son como un sueño. ¿Qué tanto dura? Pues nada más en lo que me despierto. Nadie sueña 3, 4, 5, 10 días. Y si acaso lo hiciera, ¿qué tanto es eso? En algún momento va a despertar. Por supuesto, eso no sucede, pero normalmente el tiempo que duramos dormidos es un tiempo de inactividad, ni nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si acaso tenemos alguna de estas cosas que llamamos sueño, pues no dura gran cosa, dura solo hasta que abrimos los ojos, por bonito que sea, por placentero que sea el momento con el que estamos soñando, o por desagradable, o por desastroso que parezca. De todos modos, no deja de ser un sueño. ¿Y qué es un sueño en comparación a la realidad? ¿Cuántas de esas veces hemos despertado pensando, qué lamentable que estaba soñando, cómo quisiera que hubiera sido una realidad? Otras veces despertamos pensando, qué bueno que desperté, esto era muy desagradable. Pues dice otra vez, esto es lo que yo soy. No solamente son mis días así, en esa medida, como ya menciona, como una de las vigilias de la noche. No solamente los días del hombre son así, pero son también como un sueño. Ni siquiera es algo real, además de lo poco que puede durar. Pero la otra cosa que tiene no solamente es lo que Dios es, lo que yo soy, pero también habla de esa vulnerabilidad del hombre por las cosas que yo hago. Soy vulnerable no solo porque el tiempo pasa, no solamente porque comienzan a salir canas o arrugas, no solamente porque comienza a cambiar la cara, no solamente porque llega el momento en el que esta vida termina, porque el corazón deja de funcionar, porque los órganos se cansan. Eso tiene que ver con el tiempo.
pero además de eso, también por las cosas que hago. ¿Sabe cuántas veces en la vida me he prometido no lo vuelvo a hacer? ¿Cuántas veces he llorado por las cosas que me desagradan, que no quisiera seguir haciendo? ¿Cuántas veces me he sentido lastimado por haber lastimado a otros? ¿Cuántas veces me ha pesado mi comportamiento? Han sido muchas. ¿Y cuántas de esas veces he creído estar fortalecido? Hay días en los que nuestra fortaleza espiritual es tal que creemos que podríamos voltear al diablo al revés, que seríamos capaces de enfrentar cualquier circunstancia de la vida, que seríamos capaces de hacer que caiga fuego del cielo, como la historia del profeta en el Antiguo Testamento. Pero igual que el profeta, unos minutos después, podemos encontrarnos una vez más en la más profunda de las depresiones. Y es que nuestros actos no son para menos. De las muy pocas cosas de las que podemos estar orgullosos, dijo el Señor en algún momento, tus mejores obras, las mejores, se podrían comparar con trapos de inmundicia, con pañales sucios, con ropa inmunda. Qué terrible situación. Imagínese cómo es que serán las peores. Y en esta reflexión Moisés nos habla de esa vulnerabilidad producto también de esos actos. Dice el texto a partir del verso 7, tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra, al menos así es como debería de ser. Más de una vez hemos pasado por alto el hecho de que hay cosas que a Dios no le agradan, pero no tenemos tanta conciencia como la que tuvo Moisés como para decir tu indignación nos aterra. Tal vez porque cuando Moisés expresó eso, estaba diciendo aquel día que tú me dijiste toca la roca y yo me atreví a pegarla, aquel día tu enojo me asustó. Aquel día que tú dijiste los voy a borrar a todos, eran cientos de miles de personas, y Dios enojado habló con Moisés y le dijo, este pueblo no entiende, me cansa, no sé qué hacer con ellos, los voy a borrar, a raer de esta tierra y voy a levantar de ti una gran nación. Y Moisés dijo, no hagas eso, si los borras a ellos, bórrame también a mí. ¿Qué dirán las otras naciones? Luego van a hablar mal de ti. Y posiblemente cuando Moisés escribe y dice, tu ira nos aterra, tu enojo nos hace temblar, él está recordando esos días en los que Dios le dijo, los voy a borrar. Qué tremenda expresión y experiencia de Moisés. Tiene que ver una vez más con nuestros actos. Ante ti has puesto nuestros pecados secretos. En realidad, en esta parte del Salmo, Moisés no está hablando de cosas que escondemos de los demás, de cosas que probablemente ya conocemos, pero que no nos atrevemos a decir o a esperar que otro nos descubra. Moisés está hablando de muchas cosas que el único que conoce es Dios. Hay tantos equívocos y pecados que cometemos y casi que no nos importa si se dan cuenta o no cuando mentimos, cuando robamos, cuando las intenciones de nuestro corazón no son precisamente las más limpias. Pero hay otros momentos en los que solo Dios y nadie más, además de yo, conocemos la intención de nuestro corazón y lo oscuro y lo desastroso de nuestro pensamiento y de nuestros pecados. Por tu causa o por la causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro, al final del verso 9. ¿Sabe lo que es un suspiro? ¿Sabe cuánto dura? Nada. Absolutamente unos segundos y se acaba. La otra cosa que tiene con relación a esta vulnerabilidad es por lo que la vida es. Mire lo que el Salmo dice, tantos años, el versículo 10 al final casi, tantos años de la vida y sin embargo solo traen pesadas cargas y calamidades. No es algo que ignoramos.
Usted y yo conocemos de sobra lo que significa batallar, enfermarse, lo que significa sufrir por ciertas circunstancias, por problemas en casa, con los hijos, con la familia, la pareja, el esposo, la esposa, el patrón en el trabajo, las órdenes del gobierno, la injusticia social y bueno, la lista de situaciones es larga, por lo que la vida es. Tantos años, dice Moisés, y todo lo que hemos conseguido es pesada carga y calamidad. Afortunadamente, este salmo que habla sobre esa vulnerabilidad no termina en el desastre. Y casi para terminar esta plática, mire usted el versículo 12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Durante estos días en los que no nos vamos a poder abrazar como acostumbramos, durante estos días en los que no vamos a poder levantar las manos juntos ni cantar juntos a nuestro Dios, no significa por eso que estamos solos. Durante estos días, mientras usted permanece en casa, mientras usted está con los suyos, aproveche este tiempo. Cuente estas 2 semanas, si es que son 2 o más, cuéntelos con sabiduría, que llegue el día, el final de sus días, que pasen muchos años después de estos días. Usted se acuerde, que se acuerden los suyos, que se acuerden sus hijos en casa, grandes y pequeños, y digan, ¿cómo recuerdo aquellos días cuando nos dijeron no puede salir? ¿Cómo recuerdo aquellos días cuando quedamos en casa y cantamos juntos, lloramos la Biblia y dependimos de Dios en aquellos grandes y graves problemas? ¿Cómo recuerdo de aquellos días en los que faltó el dinero en casa, pero nunca supe lo que era tener hambre? Y todo porque papá y mamá en casa supieron contar bien los días. Dígale al Señor, enséñanos. Más que pedir, danos. Más que decir, no nos enfermes. Más que decir, líbranos, Señor. Durante estos días en los que no vamos a poder celebrar con libertad nuestros servicios. No por una persecución, no. Qué bueno que fuera por eso. Por una enfermedad. Durante estos días, enséñanos a contar nuestros días. Que cuenten y que cuenten para bien.